que estaban reunidos. Amén. Y dice que ese día tan especial, la gente recibió una especie de avivamiento. Digo una especie de avivamiento porque tenemos que saber lo que es un avivamiento. Es esa motivación que viene de parte de Dios, amén, para alcanzar a los perdidos, para adorar a Dios, para sentir que la gracia del cielo llene nuestras vidas, para sentir lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta época tan especial, hermanos, donde el hombre pone mucho énfasis en el sentir. Yo siento esto, yo siento lo otro, yo siento aquello. Bueno, es importante que nosotros de alguna manera seamos sensibles a lo que Dios quiere mostrarnos. Eso pasó hace 2000 años, pero no se quedó hace 2000 años en aquel día en el aposento alto, en el día de Pentecostés. Eso ha pasado a lo largo de toda la historia cristiana. Y pueblos y naciones que fueron avivadas, tocadas, bendecidas por el Espíritu Santo, hermanos, experimentaron una transformación. No solamente una transformación espiritual, sino también una transformación social. Porque si la gente, hermanos, le da énfasis a lo espiritual, le da énfasis a lo que Dios quiere para ellos, y esto lo transmite a la sociedad, los pueblos y las naciones seremos mejores. Amén, mejores. Esto se ha visto a lo largo de todo este tiempo, hermanos, de que Cristo derramó por primera vez el Espíritu Santo, hasta nuestros días. Ayer justamente estaba hurgando en internet en las distintas épocas y momentos donde el Espíritu Santo descendió y llenó a pueblos y naciones, y todo esto trajo aparejado no solamente un avivamiento en las iglesias, en las personas, sino en las comunidades. Las sociedades fueron, hermanos, tocadas por el poder de Dios, tocadas por el poder del Señor. Pueblos enteros que tenían índice de delincuencia alto o que tenían grandes problemas de salud, como por ejemplo el VIH. Hay un país de Uganda, hermanos, que fue extremadamente afectado por el VIH, y hoy, hermanos, los índices han caído a prácticamente la mitad, porque Uganda se volvió a los pies del Señor Jesucristo y a buscar a Dios en serio. Estas cosas hace el Señor, hermanos. Estas cosas son las que Dios quiere hacer en los pueblos. Estas cosas fueron las que fueron profetizadas en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, cuando Joel, en el capítulo 2, habla acerca que en los postreros tiempos vendría y descendería el Espíritu Santo. Amén. Y cambiaría, hermano, la percepción espiritual de los pueblos y traería un gran mover de Dios. También, hermano, fue lo que pasó en el día de Pentecostés, como nosotros lo conocemos. Pentecostés es porque son 50 días después de la Pascua, y justamente allí cae donde el pueblo judío adoraba a Dios por las primicias, por las primeras cosechas, por recordar el tiempo que vivió en el desierto. También se conmemora allí los tabernáculos. Y esto, hermano, trajo en ese día un mover espiritual. Se congregaba en Jerusalén un montón de gente de todos los pueblos, y allí descendió el Espíritu Santo, y comienza con eso lo que conocemos como el período de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. Y no se ha detenido a través de toda la historia, una y otra vez. De hecho, nosotros aquí en nuestro país, hermanos, en la década del 60 tuvimos un gran mover espiritual, una gran bendición espiritual donde la gente, hermanos, buscaba de Dios, y eso trajo una enorme bendición. Queremos que esto se vuelva a repetir. Amén. Por eso cantamos que el Señor traiga un gran avivamiento. Que Dios traiga un gran avivamiento, que la gente sea de alguna manera avivada espiritualmente. A veces la palabra de avivado, hermanos, se utiliza de una forma equivocada. Esta es una forma correcta. ¿Por qué? Porque es una motivación que Dios produce en nosotros, amén, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y esto fue, hermanos, por supuesto, una enorme preocupación por los primeros discípulos. Una enorme preocupación por los primeros discípulos. De hecho, fue una enorme preocupación también del apóstol Pablo. Y donde quiera que el apóstol Pablo iba a predicar la palabra del Señor y encontraba nuevos cristianos, le hacía la pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo?
Esta fue la pregunta que el Señor le hizo a los efesios cuando fue por primera vez allí. Encontró un grupo de discípulos que habían recibido el mensaje de la palabra del Señor, que se habían convertido a Dios, que habían tenido una transformación en sus vidas, pero que todavía no conocían el poder de Dios. Sí amaban a Dios, sí conocían a Dios, sí habían recibido la experiencia de lo que significa la conversión, es decir, el recibir a Cristo como Salvador personal y darle lugar en la vida, pero además hay una otra experiencia, una experiencia que no es menor a la conversión, sino que es muy importante, que es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso voy a invitarles que abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo número 19. Hechos, en la palabra del Señor, capítulo número 19. Dice así las Sagradas Escrituras: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Unos 12 hombres. Este es el celo, hermanos, que estaba en el corazón de aquellos primeros discípulos, primeros maestros de la palabra del Señor, de aquellos que estuvieron, hermanos, en relación íntima con el Señor. En este caso, Pablo no estuvo íntimamente relacionado con el Señor porque lo conoció un poco después, y él dice que fue como un adoptivo, como un abortivo, como una cuestión no natural como los otros apóstoles, pero estaba en pleno contacto con el sentir de todos los apóstoles. Y cuando andaban preocupados predicando la palabra del Señor y la gente entregaba su corazón a Cristo y experimentaban salvación, porque el ser humano, hermanos, necesita conocer a Dios en forma personal. No tener una idea de Dios, no tener un concepto abstracto de Dios. Dios está allí en un lugar, no sabemos en dónde, no sabemos en qué lugar, ni cómo Dios se va a revelar, hermanos. Eso no es cierto. Dios, hermanos, siempre ha tomado la iniciativa de revelarse al pueblo, de revelarse a las personas. Por eso, hermanos, es que tenemos este sagrado libro, hermanos, llamado Biblia, que es un compendio de libros escrito por mucha gente, pero que tiene un concepto único, que es la revelación de Dios. Y cuando se le ha puesto en un exhaustivo escrutinio para saber si esto es verdadero, si esto es falso, o esto tiene o está viciado de alguna cuestión, hermanos, siempre la Escritura ha salido reluciente como el concepto de la revelación de Dios. Ha superado la ciencia histórica, ha superado la ciencia literaria, ha superado todos los conceptos, hermanos, que el hombre ha puesto para develar si esto es cierto. Y todos han concluido en que este sagrado libro es la revelación de Dios. Entonces nosotros los seres humanos no podemos quedarnos con la idea de que Dios es un Dios o es un pensamiento abstracto, o que es alguien que creó el universo y después se retiró definitivamente, o que es alguien que se comporta simplemente como un castigador de los pueblos, porque no es así. Dios se ha revelado. Y Dios tiene la más grata intención de que el ser humano pueda disfrutar esta vida y verse en la menor cantidad posible de problemas. Y para ello es necesario nacer espiritualmente. Amén.
La Biblia describe que hay un ser natural y un ser espiritual. Ese ser espiritual, hermanos, proviene del ser natural, pero nace cuando ha creído en la persona del Señor Jesucristo. Por eso aquí en este pasaje dice la palabra del Señor que en el versículo número 5, que cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ese está hablando del bautismo en aguas, de cuando la persona manifiesta públicamente que cree en el Dios de los cielos, que cree en la persona de Cristo, que le ha conocido y está tomando una decisión de seguirlo todos los días de su vida. Cuando la persona toma de esta decisión, el paso siguiente o el paso inmediato es el bautismo en aguas. Estos 12 hombres ya habían creído en la palabra de Dios, ya habían abrazado la fe espiritual, ya sabían que había un Dios, ya querían conocerlo profundamente más. El paso siguiente era bautizarse, es la manifestación pública. Cuando uno voluntariamente manifiesta públicamente que cree en el Señor de los cielos. Así lo tuvo que hacer también Jesucristo. Si nosotros leemos los primeros capítulos de los evangelios, dice que Jesucristo tuvo que ir al Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara. Juan, cuando ve al Señor que viene hacia él para ser bautizado, le dijo: yo no soy digno ni siquiera de atarte los cordones de tus pies. Y Jesús le dice: esto se debe de hacer porque la Escritura ya lo ha anunciado. ¿Cuál es la Escritura? Lo que nosotros tenemos aquí. Fue anunciado que Jesucristo vendría y tendría que cumplir todos los requerimientos que cualquier persona debe cumplir en esta tierra para acercarse al Dios de los cielos. Y entonces dice que Jesucristo en el Jordán allí fue bautizado. Fue bautizado en las aguas. En ese instante, dice la Escritura, hermanos, que la gente que estaba presente allí, que era mucha, era una multitud de gente que estaba yendo para ser bautizados en las aguas, dice que sintieron una voz que provenía desde el cielo y que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en ese instante dice que voló una paloma, la figura de una paloma, y se posó en el Señor Jesús. Y todo el mundo entendió que ese fue el descenso del Espíritu Santo a donde estaba el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor Jesús dejó allí la regla marcada de cómo se debe seguir este procedimiento: creer, bautizarse en las aguas y recibir el Espíritu Santo. Amén. Es un proceso de conocimiento acerca del Dios de los cielos, de conocimiento de la persona de Cristo. Cristo no pretende ser alguien desconocido para usted o para mí. Cristo no pretende ser alguien, hermanos, inalcanzable. Al contrario, Cristo quiere estar a primera mano. Como dice la Escritura, ser nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Aquel que podemos echar mano inmediatamente en situaciones difíciles. Pero no solamente está allí para ofrecernos salida en momentos difíciles, sino que está allí, dice, para otorgarnos poder sobrenatural. Y en esto es lo que me quiero concentrar en esta mañana más que en ninguna otra cosa. Dios no solamente pretende revelarse, pretende que le conozcamos, sino que Él también quiere entregarnos poder. En el capítulo 1 del libro de los Hechos dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es decir, que cuando el Señor haga descender el Espíritu Santo, conocido como el evento del bautismo del Espíritu Santo, conocido como el evento que les pregunta aquí el Señor, Pablo, a estos discípulos, y le dice, versículo 13, entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque no sabían nada acerca del Espíritu Santo. No sabían ninguna cosa acerca del Espíritu Santo. Pero creían en Dios, habían abrazado la fe, pero necesitaban esa nueva porción que Dios estaba ofreciendo, que es el poder espiritual. El poder, hermano, para hablar del Señor.
El poder para transmitir un mensaje divino y glorioso que todos nosotros necesitamos y nuestra comunidad necesita. Esta comunidad que aparentemente se hunde, esta comunidad que aparentemente sufre, esta comunidad que aparentemente no se le puede presentar soluciones. Muchos dijeron, lo que necesita esta sociedad es darle pan para que puedan comer y entonces ya no tenga hambre y no delincan. Hermanos, hoy más que nunca hay más asistencia social que en ningún otro tiempo y las personas siguen en la misma situación. Otros dijeron, hay que darle estudio, prepararlos intelectualmente. Y hoy día, hermanos, se le paga a la gente para que vaya a los centros de estudios. Y todo sigue en la misma situación. Entonces estamos dándonos cuenta, y la gente hoy se está dando cuenta de que esto no es suficiente para la gente, que esto no cambia a la gente, que esto no le proporciona oportunidad a las personas, que esto no les da salida a sus situaciones. Entonces nos estamos viendo que hoy día se están edificando iglesias en las cárceles de nuestro país. En Santiago Vázquez hay 2 iglesias adentro de la cárcel. Edificios, construyeron edificios donde concurren los presos que se convierten al Señor para escuchar de la palabra del Señor. Se está construyendo una cárcel hoy día también en Punta de Rieles. Se están construyendo cárceles porque se dan cuenta de que la conducta de las personas no cambian por ayudarlos intelectualmente o por darle comida. Siguen yendo a la cárcel, siguen delinquiendo, siguen matando gente, siguen perjudicando. Entonces dice, la oportunidad está en conocer a este Dios verdadero, a este Dios que otorga poder y autoridad ante cualquier fuerza del enemigo, cualquier problema o cualquier lucha. Pero hoy día los pueblos tienen un mensaje dualista, porque quieren que los cristianos vayan a las cárceles a predicar a los presos, pero están poniendo trabas para que prediquen en la calle. Están poniendo trabas para que se prediquen en los lugares públicos. Están poniendo trabas para que se prediquen en todos estos lugares, porque existe cierta competencia o cierta dualidad de criterio, o las personas hoy día no saben bien qué pensar, porque también están confundidas. De repente dicen en un momento que algo es bueno y al otro instante están diciendo, no, tranquilo, mire que esto también es malo. Entonces la pregunta es bueno o es malo? Bueno, según la circunstancia. ¿Qué circunstancia? Y no se ponen de acuerdo en ninguna de estas cosas. Entonces, ¿qué pasaría si las iglesias hoy día fueran impulsadas o se le diera oportunidades para que se predicara y las mismas transformaciones que están experimentándose en las cárceles? Las mismas transformaciones que se están experimentando en esos lugares de reclusión donde va la gente con más baja y más problemática en nuestras sociedades, y allí se convierten y reciben al Señor y salen transformados de esos lugares. Hagamos eso para que la gente no entre a esos lugares. Predicamos el mensaje para que las personas no vayan a esos lugares. Que podamos ver ese avivamiento del que habla la Escritura, el que cantábamos recientemente, hermanos, de esa transformación de nuestros pueblos, de nuestras sociedades. Hoy han habido, hermanos, pueblos enteros que han cambiado por la predicación del Evangelio y por el descenso del Espíritu Santo en esos lugares. Entonces, ¿acaso no es mejor predicar y anunciar para que la gente se convierta y no tenga esa inclinación a hacer el mal, para que después no esté en la cárcel, o para que no causen una desgracia en su entorno y así no tengan que pasar un tiempo en la cárcel o recluidos? ¿Por qué tenemos que ir a la cárcel a predicar? ¿Por qué no mejor predicar en las escuelas? ¿Por qué no mejor predicar en las calles? ¿Por qué no mejor predicar en los lugares, hermanos, donde la gente puede ser rescatada por el poder de Dios? Y allí, hermanos, se cierne esa confusión que existe en nuestros pueblos. Es bueno para los presos, pero no es bueno para los niños. Entonces no quiere que se le predique a los niños, porque entonces estamos torciéndole la conducta, lo estamos llevando a algún lugar o a algún sitio allí que no quieren ser llevados. Pero sin en cambio van a buscar a las iglesias gente para sus trabajos y para sus empresas, porque saben que son cumplidores, que son eficientes, que son esforzados.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es el criterio que se debe llevar aquí? Yo estoy más convencido que nunca, hermanos, que se debe seguir haciendo la misma pregunta que hizo Pablo allí. ¿Han recibido el Evangelio? ¿Han escuchado la palabra de Dios? Si la respuesta es no, hay que predicarles. Si la respuesta es sí, hay que hablarle del segundo paso, que es el bautismo en agua. Y si lo han hecho, hay que hablarle del siguiente, que es el bautismo en el Espíritu Santo. La gente tiene que experimentar el poder de Dios, porque cuando experimenta el poder de Dios en sus vidas, hermanos, su potencial se multiplica. La margen de error o de posibilidades de error en la vida se reduce dramáticamente. Se reduce dramáticamente. El concepto, hermanos, a veces de que por ahí hay que divertirse, hermanos, y en esa diversión se cometen tantos errores que después no se pueden subsanar, se reduce dramáticamente, porque la gente se vuelve responsable, porque la gente se vuelve fiel, porque la gente se vuelve, hermanos, con una conducta noble, porque está siendo guiado por el poder sobrenatural del Señor. Esto fue, hermanos, lo que pasó en Medio Oriente en los tiempos de Cristo. Hoy Medio Oriente, hermanos, ha dejado a Dios de lado y vemos todos los problemas que existen, todas las desgracias, la locura que se ve en todos esos lugares, todos los eventos trágicos que se ven en todos esos lugares. Pero hay pueblos que están abrazando la fe en el poder sobrenatural de Dios, que están abrazando la fe en el Señor, que están abrazando la fe en el Dios eterno, y vemos cambios poderosos y maravillosos en nuestros lugares. Como les decía, hermanos, ayer estaba buscando ciudades como Amolonga, como Cali en Colombia, como Lima en Perú, como hay una parte en el Reino Unido, como en otros lugares, hermanos, donde la manifestación poderosa de Dios ha cambiado pueblos, ha transformado pueblos, ha bendecido pueblos. Y hermanos, yo deseo que así sea bendecido nuestro país. Deseo ver nuestro pueblo cambiado, transformado. Por eso salimos a predicar, por eso salimos a anunciar. Por eso, hermanos, quiero que otras iglesias y otros hermanos que están haciendo lo mismo les vaya, hermanos, tan bien. Y que la gracia del poder siga fortaleciendo sus vidas para que sigan adelante, manifestando la gracia y el poder del cielo. Entonces la pregunta hoy día es la pregunta que le hizo Pablo a estos cristianos. Ya habían creído, ya habían abrazado la fe, ya tenían el Espíritu Santo, porque déjeme decirle, el Espíritu Santo, el bautismo es diferente, porque uno puede pensar, bueno, pero entonces, ¿cómo es el asunto? Si después de esperar el bautismo, entonces no tienen el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, hermanos, se tiene cuando se recibe a Cristo como Salvador personal. La Escritura dice, hermanos, que Dios viene y hace habitación en nosotros. Hace habitación a nuestra vida. El bautismo es una experiencia posterior. Y como la palabra lo dice, bautismo, que es una palabra griega que significa sumergirse, es cuando justamente uno se sumerge en la presencia de Dios. Se mete en la presencia de Dios. Y uno se pregunta, ¿y cómo se hace esta cuestión? Porque yo tuve que preguntarle eso a mi pastor cuando tenía unos 17 años. ¿Cómo es este asunto que me tengo que meter en la presencia de Dios? ¿Me tengo que sumergir en la presencia de Dios? ¿Cómo se hace esta cuestión? Bueno, hermanos, la única forma que tenemos nosotros de relacionarnos con Dios es a través de la oración, de la súplica. Amén. Por eso, hermanos, cuando cantamos recientemente que tenemos que orar, que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que unirnos en oración, significa eso, relacionarnos con Dios a través de la oración. La oración es la herramienta, la oración es el medio, la oración es la forma que tenemos para acercarnos a Dios. Así que nosotros, hermanos, tenemos que hacer tiempo para buscar a Dios en oración. Ver menos televisión,
ver menos el celular y hacernos tiempo para sumergirnos en oración, hermanos, porque una relación se hace a través de la comunicación. Y según la revelación bíblica, la comunicación de los seres humanos con Dios se realiza a través de la oración. Así que tenemos que orar. Amén. Y porque usted no le vea o no le pueda palpar o sus ojos no lo puedan visualizar, no significa que no esté ahí. De hecho, hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros hemos sido equipados con unas herramientas que podemos sentir la presencia de Dios. Podemos identificar la presencia de Dios, porque Dios es espíritu y también nosotros somos espíritu. Recordemos que nuestro ser se compone de 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que como Dios es espíritu, yo me puedo comunicar con Dios espiritualmente. El asunto es que no le puedo ver, no le puedo palpar, pero lo puedo sentir. Pero hay que tener ese tiempo de comunicación con Dios, ese tiempo de oración con Dios. Y si usted quiere sumergirse en la presencia de Dios, hermano, va a tener que tener varios momentos para estar en la presencia de Dios, orando y buscando a Dios con intensidad, con entusiasmo, con ganas, para que llegue el momento y Dios pueda tener misericordia de nosotros y llenarnos con el poder sobrenatural de Dios. Aleluya. Dice aquí, hermanos, en el capítulo número 6, que habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían que llegó el Espíritu Santo sobre sus vidas? ¿Cómo fue que entendieron que les llegó el Espíritu Santo? ¿Cómo fue que entendieron que fueron bautizados por el Espíritu Santo? Dice aquí la Escritura, porque hablaban en lenguas y profetizaban. La Biblia enseña, hermanos, que hay una capacidad sobrenatural que proviene de Dios, prácticamente muy poco comprensible para nuestro intelecto, pero perfectamente comprensible para nuestro ser espiritual, donde se puede comunicar con Dios con un lenguaje extraño que Dios nos da para comunicarnos con Él. Y esto, hermanos, no es ninguna situación ridícula, ni nada como a veces algunas personas me han dicho, pero pastor, esto me parece que voy a quedar como en ridículo aquí porque estoy haciendo algo que no entiendo muy bien. Hermanos, jamás Dios va a poner algo en usted para que se sienta ridículo. Jamás va a poner Dios algo en usted para que se sienta como fuera de lugar. En ese momento usted entenderá perfectamente ¿de qué cosa estamos hablando ahora cuando decimos que Dios bautiza con Espíritu Santo y fuego? Dice las Escrituras en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8. El Señor ha venido para bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y podrás sentir, hermanos, esa explosión que viene de parte de Dios en nuestras vidas. Esa gracia de Dios. Lo que muchos de nosotros ya hemos experimentado, pero esto tiene que hacerse insistentemente en nuestra vida para demostrarle a Dios que deseamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser llenos de la gracia y del poder sobrenatural de Dios. Amén. Algunos a veces, hermanos, simplemente se limitan a cuando se hace algún llamado al altar aquí a la iglesia para orar por este cometido. Dice, bueno, el pastor allá hace meses que no ora o no hace un llamado aquí al altar para orar por el bautismo del Espíritu Santo, entonces tengo que esperar el próximo llamado para... Hermanos, no, de ninguna manera. Nosotros tenemos que buscar a Dios aquí en el templo, cuando se hace llamado al altar, en nuestra casa, en nuestro lugar allí que tenemos en nuestro hogar para orar. En cada uno de esos momentos tenemos que buscar a Dios para que Dios nos llene con ese momento tan especial que es el bautismo en el Espíritu Santo. Para que ese día de Pentecostés se vuelva a reproducir en nuestra vida. Para que ese momento, hermanos, donde recibimos esa iluminación extraordinaria de parte de Dios con respecto al mundo espiritual, que venga un entendimiento de parte de Dios a nuestra vida. Cuando nos llena el Espíritu Santo, podemos florecer espiritualmente. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, en todo momento hay que hacerlo. En todo momento hay que orar. En todo momento hay que buscar a Dios.
Y cuando hablamos, hermanos, de que queremos un avivamiento, hermanos, la iglesia toda, no solamente esta congregación, sino cada congregación que hay en esta ciudad debería de orar para que Dios cambie el clima espiritual de esta nación. Para que Dios cambie el clima espiritual de las familias de esta nación. Para que Dios cambie el clima espiritual de los gobernantes de esta nación. Lo he visto en muchas oportunidades. La iglesia tiene un poder entregado por el Señor, que es el poder de la oración, de la unidad. La Biblia enseña, hermanos, que cuando dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra para orar por alguna cosa, Dios que está en los cielos dice, lo va a hacer. Así que nosotros sabemos, hermanos, qué poder Dios ha entregado a la iglesia del Señor. Algunos piensan, bueno, el orar, el hablar con Dios, no sé qué causa o qué efecto puede causar aquí, hermanos. Puede causar el mejor de los efectos. Puede traer las mejores de las soluciones. Podemos ver grandes transformaciones en nuestras comunidades cuando la nación se preocupa o cuando el mundo espiritual se preocupa de buscar a Dios para que Dios traiga una solución notoria a nuestras comunidades. Dios lo hará, Dios lo transformará. Amén. Se ha repetido en muchas épocas en la historia. Dios lo ha hecho. Así que debemos orar, hermanos. La iglesia de Cristo tiene que poner en marcha esta herramienta, la herramienta de la oración, para que el Espíritu Santo descienda de una forma extraordinaria y podamos ver la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Que la gente venga a los pies de Cristo, que reconozca a un Dios verdadero, que entienda que hay una revelación de Dios y que se puede relacionar con el Señor espiritualmente. Amén. Que puede entrar en comunión con Dios, que puede orar libremente a Dios, que Dios lo va a escuchar. Todas estas verdades que las podamos entender para poder disfrutar el mundo espiritual que nos describe aquí las Sagradas Escrituras. Pero todo esto tiene su principio. El principio comienza con creer. Amén, con creer, sencillamente, con animarse a creer. Cuando uno se anima a creer, hermano, dice la Escritura que todo es posible. Eso dice la Biblia. Cuando uno se anima a creer, entonces todo es posible. Entonces todo comienza con creer. Y esta es la pregunta ahora que yo le hago a ustedes. ¿Usted cree en el Señor? ¿Creemos en Dios? ¿Estamos dispuestos a abrir esta faceta importante de nuestra vida en creer en aquel que ha creado los cielos y la tierra? Entrar en un compromiso espiritual con Él, en esta relación de estar en comunión con Él. ¿Estamos dispuestos? Es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Dice que aquella gente, hermanos, también profetizaba, hablaba de lo que iba a pasar en los tiempos inmediatos. Tenían una revelación. Hoy día, hermanos, ya no es ignorado por nadie que este mundo, hermanos, tiene ya fecha de vencimiento. Del punto de vista de la naturaleza, del punto de vista biológico, de lo que se está viviendo en este mundo, ya esto nos dice que hay cosas que están demostrando de que esto va a cambiar. Pero el primero que reveló esto fue la palabra del Señor. Amén. Mateo 24 habla de esas cosas, de que llegaría el fin de los tiempos. Ahora, el fin de los tiempos llega para el mundo tal cual lo conocemos hoy, pero Dios ha propuesto darnos una salida. Y esa salida se llama la salvación de nuestra vida, la salvación del alma. Ahí está el inicio de todas las cosas. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice la Biblia, entonces serás salvo. Confesar, decir con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Ahí comienza el peregrinar nuestro en esta vida. Y Dios sacará lo mejor de nuestra existencia. Así que le voy a invitar que se pongan de pie en esta hora, hermanos, en el nombre del Señor. Amén, que nos pongamos de pie en esta hora.